Testigos ocultos en la Patagonia. Testigos ocultos fue editada en el año 2019 por Tinta Libre Ediciones. Y en el prólogo digo así: el mundo natural, inescrutable, y el ser humano que incluye conforman un universo físico que en su sentido más amplio deriva en la palabra vida. Cualquier reflexión simplicista determinaría una alianza entre la naturaleza y los seres que la habitan. En las páginas que prosiguen a este prólogo, estoy lejos, por intención y capacidad, de hacer un ensayo de los aspectos dicotómicos que atraviesan ambas esferas. Sí me he sentido tentada a descubrir la conciencia del hombre y dejarlo desnudo frente a los inconmensurables fenómenos que nos ofrece la naturaleza en su sentido más tradicional. Tal vez sea un intento de enfrentar lo mejor del escenario físico o geográfico con lo peor de las actitudes humanas. Un cabal desparpajo entre la belleza y la miseria, la imponencia y la impotencia, la fuerza y la debilidad, el dominio y el sometimiento. El escenario que elijo para desarrollar la trama de este cuento largo, que resulta una novela corta, pertenece a la Patagonia Argentina, una región de la que forma parte la zona que habito, un sitio privilegiado en el mapa del mundo, un lugar cualquiera que podría ser otro, pero es la Villa Traful, en la provincia de Neuquén, a 1000 kilómetros de mi Trelew natal. Los protagonistas recorren como mochileros el sur del país, agobiados por un destino que los destierra de la protección laboral. Están inmersos en una tregua que se permiten, en una aventura que los seduce. En ese transitar se devela y develan el más bajo de los instintos humanos, la afición al poder, los intrincados mecanismos de la violencia. Y como eje central aparece su relación con el otro. Entonces se entrevé el erotismo y la sexualidad, que aquí, como en la vida, cobran relevancia. Las prácticas amorosas se inmiscuyen en lo cotidiano de la existencia de los personajes, se escapan de los cánones sociales y rasgan los límites de la patología sexual. El riesgo y la amenaza están presentes. Se observan y se anuncian hasta donde el rumor del lago se funde con el piar de las aves. Están latentes como el ritual del agua reflejando la alevosía de las montañas, como el sol que brilla al mediodía y la luna que aclara la noche. El peligro persiste, al igual que las gotas de lluvia vespertina y la arena blanca y fresca de cada amanecer. Toda esta magia natural no puede oscurecerse ni con la mayor ceguera del hombre, pero carece de sentido ante su miseria. Todo lo nubla y entorpece porque no hay belleza que pueda arrobar cuando el dolor lacera la piel y el daño acaba con la posibilidad de una vida digna. Allí están los protagonistas de esta historia. Unos sostenidos en valores apreciables, son testigos, a veces ocultos, de otros abyectos, víctimas o victimarios de la decadencia del ser humano. Y yo aquí, tratando de comprender, proclamando probidad desde un lugar ingenuo y precario, compartiendo mi creación con ustedes, tal vez para hacer menos dolorosa la impotencia. Conocí a Martín en la fábrica automotriz donde trabajábamos. Él terminaba de cursar la carrera de ingeniería electrónica. A mí me habían incorporado un par de años atrás. Enseguida nos hicimos amigos. Una mañana del mes de diciembre de intolerable humedad, aprovechando tal vez la confusión emocional que produce la proximidad de las fiestas de fin de año, y sin atender más que a intereses propios, los directivos de la planta
nos anunciaron que nuestros contratos de trabajo no serían renovados. Sentimos ambos una profunda desazón. Habíamos sido elegidos entre cientos de aspirantes por méritos adquiridos en la facultad y ahora, aduciendo problemas económicos, todos los proyectos se esfumaban en un instante. La primera sensación fue de impotencia. Más tarde devino la preocupación. Éramos conscientes de que encontrar un nuevo trabajo no sería tarea fácil, menos aún con las características de este. Casi nos tropezamos en el pasillo de la Gerencia de Recursos Humanos. Martín ya había sido notificado y yo esperaba mi turno. Quedamos en vernos en la puerta del edificio. Nos encontramos una hora más tarde. Asolados por la angustia, nos sentamos en las escalinatas a reflexionar sobre el futuro. Martín pensaba que teníamos que visitar a aquellas personas vinculadas a la fábrica, que conocían nuestras aptitudes, que alguien podía interceder ante las decisiones superiores. Creía que haciendo uso de nuestro capital intelectual y de las relaciones interpersonales con clientes y proveedores, se verían obligados a rever la medida. Sabía tan bien como yo que estaba tratando de convencerse a sí mismo. Corrían tiempos de devastadora incertidumbre económica y los entes privados tenían todo el derecho de prescindir de los servicios de sus empleados con solo comunicarles la rescisión de sus convenios. Ni siquiera traté de explicarle nada. Nos quedamos largo rato en silencio, como queriendo incorporar en la mente la nueva condición social de desocupados. Y cuando, refugiados en la incertidumbre, logramos recuperar la calma y apropiarnos de la realidad a la que nos enfrentaban los papeles que acabábamos de firmar, le dimos la espalda al edificio y emprendimos la marcha. Coincidimos en que por lo pronto compraríamos un par de revistas específicas a nuestra formación, de las que sacan avisos clasificados, y leeríamos los diarios. En fin, algo teníamos que hacer. Cuando se tiene nuestra edad y la vida ya organizada, se ve el mundo exterior desde un lugar egoísta y lejano. Sabíamos de las consecuencias del accionar del gobierno de turno. No ignorábamos la cantidad de personas que habían comenzado a sentir el hambre de sus entrañas y en la piel la impotencia que produce recorrer las calles, días y días, golpeando puertas que difícilmente se abren. Podíamos imaginar el estado emocional de quienes a la noche, agobiados, llegaban al hogar donde esperaban hijos ávidos, sin nada para compartir. Hasta nos esforzábamos en justificar algunos desmanes, producto de la impotencia, la bronca o la frustración de miles de ciudadanos de un país que lo tenía todo para ser próspero y se estaba convirtiendo en tierra propicia para el desorden, la violencia y las miserias humanas. Pero nosotros, privilegiados, cada mañana al despertarnos podíamos suponer lo que el día nos concedería. En mi caso, de traje y corbata, ocupaba una oficina acondicionada con el más moderno mobiliario, con tullidas alfombras de lana y cortinas de brocado, en donde proveedores del mundo concretaban los negocios más diversos. En el caso de Martín, la situación no variaba en demasía. Era coordinador del área de control de calidad. Recorría los salones supervisando las tareas técnicas que tenían a su cargo docenas de empleados. Su trabajo era de enorme responsabilidad y muy reconocido. Claro estaba, no éramos, ninguno de los dos, las únicas personas encargadas de estas tareas. Había otros, con más experiencia, con igual dedicación. Eran tiempos en que los sueldos estaban relacionados a la cantidad de ventas. Los profesionales cobrábamos porcentajes importantes de las ganancias de la empresa. Martín y yo vivíamos en un mundo casi ficticio, conociendo la realidad, pero no involucrándonos en ella, como lo habíamos aprendido a través de nuestras vidas, mirando para el costado, convencidos de que poco o nada podíamos hacer para modificarla.
Entre nosotros, al menos en las horas laborales, no había mucho tiempo para compartir pensamientos ni aspectos de la vida privada. Pero trabajar en el mismo piso nos posibilitaba espacios en común. A través de ellos habíamos construido nuestra amistad. Algunos fines de semana salíamos junto a nuestras parejas. A mi novia no le gustaban mucho esos encuentros. Si en algo Martín no era constante, era precisamente en sus relaciones amorosas. Ya le habíamos conocido las suficientes mujeres como para vaticinar que le atraían aquellas que no le demandaran obligaciones, que no lo hicieran sentir apresado. Él sostenía con convicción que buscaba una mujer de las características de Magalí. Yo presumía que era por su actitud conservadora, por sus intenciones de convertirse en madre de varios niños, por la dedicación puesta de manifiesto en su profesión de psicopedagoga. Él no tenía por qué saber que ella era demasiado obcecada, prejuiciosa y hasta un poco absorbente. «Leonardo», gritó casi Martín, «ya sé, nos vamos a tomar unas vacaciones». «Te volviste loco. No tenemos trabajo y estás pensando en divertirte. Conmigo no cuentes. No es necesario gastar mucho. De todos modos, vos sabés mejor que yo que las posibilidades de conseguir otro trabajo por ahora son remotas. No vale la pena amargarnos. Siempre quisiste conocer la cordillera. Nos vamos de mochileros». Debo reconocer que la idea, aunque me sorprendió, no me disgustó, pero no podía pensar en eso. Me habían despedido del mejor empleo que había imaginado tener. Era uno más de los cientos de desocupados y mis compromisos económicos para entonces también eran unos cuantos. Martín había nacido en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Cuando inició sus estudios universitarios, lo hizo motivado por fuertes deseos de convertirse en un máster en electrónica. En paralelo, vaya a saber por qué razones, había cursado 3 años de estudios de la carrera de psicología. Abrumado por el tiempo que le demandaban las ciencias exactas, tuvo que interrumpirlas. Decía que debido a la separación de sus padres, ocurrida cuando él era aún un adolescente, se habían duplicado sus oportunidades en muchos sentidos. Era hasta atractivo escucharlo hablar así. Su madre, vuelta a casar, le había dado 2 hermanas, y el padre, con la nueva pareja, había tenido una hija. Estas situaciones lo seguían convirtiendo en el único varón. El progenitor, también ingeniero eléctrico, había fallecido sin verlo egresar de la facultad, pero no parecía ser eso lo único que opacaba la mirada de Martín. Junto a sus familias había viajado bastante, inclusive al exterior. Se consideraba, aún habiendo vivido siempre con su mamá, un muchacho afortunado. Tenía 2 hogares, prácticamente 2 madres y 3 hermanas. La mayor dificultad había sido convivir con el padrastro, un hombre bastante mayor, al que le costaba disimular que la carencia del vínculo sanguíneo resultaba un factor determinante. La diferencia que marcaba entre él y sus hermanas era insuperable. Cuando terminó los estudios secundarios, se radicó en la capital federal y desde allí las cosas continuaron más fáciles. Desde que había ingresado a la fábrica, se había propuesto no aceptar un solo peso proveniente del hogar materno. Tampoco lo había necesitado. Mi situación era bastante distinta. Había estudiado en una universidad pública, con mucho esfuerzo de mi familia. Estaba de novio desde un tiempo tan prudencial que mi compañera creía que era hora de formalizar. Magalí provenía de una familia demasiado religiosa para mi gusto, que no aceptaba la convivencia antes de firmar los benditos papeles. Le había prometido que el próximo año pasaríamos por el registro civil. No habían pasado 24 horas cuando Martín me llamó por teléfono. «¿Lo pensaste?», preguntó. «Acepto», le contesté sin meditar. Sabía que él tenía razón. Tendríamos que esperar el receso del verano para dedicarnos a buscar otra ocupación. «Cuando quieras, salimos». A Magalí le costó bastante aceptar que sin empleo y sin ella estuviera dispuesto a divertirme.
Entendeme, será como una despedida de soltero. Bien, si crees que las cosas son así, yo tomo la misma actitud y me voy con mis amigas una semana a Brasil. Estaba seguro de que no lo haría. De todos modos, me mostré preocupado. ¿A Brasil? ¿No quedamos que a Brasil iríamos de luna de miel? Si no tenés trabajo, no habrá luna de miel. No te equivoques, no voy a gastar prácticamente nada. Traté de justificarme. Una cosa es irse de mochilero y otra es tener pretensiones de gastar en un viaje así. Creo que sos injusta. Claro, la injusta soy yo. ¿Lo ves? Nuestras discusiones siempre terminan en el mismo punto. Yo tengo que estar dispuesta a hacer lo que vos querés. Era verdad, discutíamos con frecuencia. Eran temas banales, de poca importancia, pero me hacían dudar respecto de legalizar la relación. Quizás este viaje fuera la bisagra que me permitiera despejar las dudas. Armamos nuestras mochilas y una semana más tarde iniciamos la aventura. Aunque el destino era aún incierto, reunimos todo lo necesario para acampar hasta en el más precario de los campings. Coincidíamos en que sería un lugar tranquilo, en contacto con la naturaleza y en plena cordillera de los Andes. Salimos en colectivo. Habíamos decidido que el tramo que nos alejara del centro lo haríamos en ese transporte para desde algún lugar y sorteando la salida de la capital federal, ir analizando las alternativas que se nos presentaran. Sabíamos que hacer dedos desde la ruta había comenzado a resultar una práctica dificultosa. La ola de asaltos y secuestros vehiculares tornaba a la población cada vez más desconfiada. Lo mejor era ir parando en las estaciones de servicio y apostar a la voluntad de los camioneros. Por lo general eran choferes solitarios que ansiaban amenizar sus largas y agotadoras horas al volante con alguna compañía. Mientras comíamos un sándwich en las instalaciones de una expendedora de nafta en Marcos Paz, corrí detrás de un hombre al que mientras guardaba su billetera después de pagar, se le había caído algo del bolsillo. Cuando fui a su encuentro comprobé que era un portadocumentos. Al entregárselo me agradeció la actitud, mientras hacía el siguiente comentario. «No sabés de lo que me salvás, pibe, mirá», dijo abriendo el sobre de cuero. «Llevo el documento de identidad y como si fuera poco, voy a Bahía a realizar un negocio que sin él sería imposible. Vos sabrás cómo son en este país los trámites de denuncia por pérdida. No tenés idea de cuánto te lo agradezco». «¿En serio? ¿Tiene lugar para dos?» Me miró sorprendido, era evidente de que no se esperaba mi pregunta. «¿A dónde vas? ¿Con quién estás?» «Con un amigo, Bahía Blanca nos viene bárbaro». El hombre se mostró dubitativo, entonces le dije: «No quiero comprometerlo, fue solo una chanza. Nuestro destino es la cordillera, no se haga problema, entiendo. Alguien confiará en nosotros», lo provoqué. «¿Te parece que no tengo motivos para confiar en vos, pibe? Cuando me alcanzaste esto, ni siquiera lo abriste, lo sé. Podría haber guardado mucha plata». «Es por mi mujer, ¿viste?» «Ah, pensé que andaba solo». Extendí mi mano para saludarlo en el afán de que no se sintiera presionado, pero en ese mismo momento manifestó: «Espera un poco, está en el baño, déjame charlar con ella, para no tener problemas, No le gusta mucho levantar extraños en la ruta. Voy a intentarlo, pero si no quiere, te voy a pedir que me disculpes». Me pareció que valía la pena detenernos todo el tiempo que requiriese si existía esa oportunidad. Si lográbamos viajar de un solo tramo hasta Bahía, tendríamos la mitad del trayecto asegurado. Quería creer que desde allí hasta Neuquén sería aún menos difícil conseguir transporte. La gente del interior todavía no estaba tan contaminada y las posibilidades de transitar como mochileros eran más factibles según lo que nos habían comentado. Martín se acercó y se presentó. El hombre lo saludó con cortesía y aseguró: «Ustedes no tienen pinta de estudiantes. ¿Qué hacen de mochileros? Por lo general se ven chicos más jóvenes en la ruta». A decir verdad, hace rato que pasamos los 20. Somos ingenieros, nos acabamos de quedar sin trabajo y para castigarnos decidimos conocer el sur de nuestro país.
Entendió mi sonrisa irónica y volvió a pedir que lo esperáramos. Para nuestra sorpresa se acercó a una camioneta 4x4 lustrosa y de aparente poco uso. En su interior, una mujer nos observaba. Tendría 50 años, de rostro cuidado y rasgos duros. No escuchamos lo que hablaban, pero pasados unos largos minutos, desde allí mismo, el hombre nos llamó y nos invitó a subir. Mientras aguardábamos que fuera él quien retornara del servicio sanitario, la esposa dijo: «Tenemos hijos de más o menos la edad de ustedes. Nunca me gustó que salgan de mochileros. Una siempre tiene miedo, se escuchan tantas cosas». Cuando Alberto me comentó, lo primero que pensé fue que si alguna vez fueran los míos los que estuviesen deseando que alguien los lleve, ojalá les tocara gente como uno. Ya verán, mi marido es muy prudente, por lo menos cuando yo viajo con él. «Me alegro mucho, señora», dijo Martín. «Estamos muy agradecidos». Las primeras horas conversamos. En realidad fue un interrogatorio. Uno a uno fuimos contestando. ¿De dónde éramos? ¿Cuántos años teníamos? ¿A qué nos dedicábamos? Si teníamos familia. En fin, le faltó preguntarnos si sufríamos de constipación. Y con toda la amabilidad que nos fue posible, tratamos de responder. Al principio lo hicimos basados en la absoluta verdad, pero cuando comprendimos que la cosa venía para largo, comenzamos a mentir, jugando implícitamente a demostrarnos quién tenía más capacidad de invención. Hubo momentos en que fue muy difícil contener la risa. Cuando Martín le dijo que su madre era actriz de cine y que estaba trabajando en una película que protagonizaba Darín, entendí que era momento de parar. El hombre no merecía esa actitud y, para colmo, iba completamente callado. Hasta me pareció que le incomodaba la insensatez de su mujer. Miré cómo bostezaba mi amigo y pregunté: «¿No les molesta si dormimos un rato?» «No, por favor», dijo ella, «disculpen, debí darme cuenta de que están cansados». No tardé en conciliar el sueño. Antes de quedarme dormido, pude escuchar la apacible respiración de Martín. Pronto la voz de la mujer nos despertó. Discutía con el marido. Lo responsabilizaba de la pérdida de una propiedad. Simulé dormir, creo que Martín hacía lo mismo, pero cada vez elevaba más su voz. Él trataba en vano de acallarla. Le explicaba que no había sido por el juego que se había visto obligado a venderla, que tenía que entender que las cosas en el campo no eran como antes y que esas oficinas, aparentemente en la costa, lo único que daban eran pérdidas, que se pasaban la mayor parte del tiempo deshabitadas y que cada vez que un nuevo inquilino se hacía cargo había que acondicionarlas, lo que demandaba una importante erogación. La mujer comenzó a ponerse muy ansiosa. Empezó a insultarlo. Desvirtuó todo lo que había hecho él. En los últimos años, en términos laborales, lo acusó del fracaso matrimonial, lo trató de inútil, idiota, y cuando le dijo que no servía para nada, el hombre reaccionó. Bajó su tono de voz y, en un decir suplicante, terminó prometiéndole que pronto construiría otras oficinas más modernas en Cariló, y ella se quedó tranquila por un rato. Traté en vano de volver a dormirme. A los pocos minutos, sin siquiera mirar para atrás, nos preguntó si queríamos tomar mate. A dúo le dijimos que sí, con lo que quedaba demostrado que habíamos escuchado la discusión. Durante el resto del viaje no intercambiamos más que unas cuantas palabras. Si tomábamos dulce o amargo, si el agua estaba caliente, si queríamos que cambiara la yerba. Descubrí que el paisaje iba tomando otras formas. Los campos amarillos de girasoles, inmensos y deslumbrantes, alternados por extensas plantaciones de choclo, desaparecieron de la vista. Se observaba un escenario de verdes brillantes y variados. La tierra, muy negra, marcaba surcos perfectos en hectáreas dispuestas para el cultivo de olivas. Más tarde ese terreno daría lugar a otro,
más seco, uniforme, monótono, que nos acompañaría por un largo trayecto. El tránsito había disminuido de manera considerable y comenzó a hacerse más concurrido a medida que llegábamos a Azul. Martín llevaba un registro del viaje. Le encantaba escribir y era tan metódico en todo cuanto hacía que supuse no quería correr el riesgo de que tantos lugares y circunstancias se perdieran en la memoria. En Olavarría paramos para cargar combustible y aprovechamos para descargar nuestras vejigas del líquido de un par de termos de agua para el mate. La mujer compró alfajores y ante su insistencia nos atiborramos de ellos durante el recorrido que nos faltaba para arribar al destino programado. Al atardecer nos dejaron en la ruta, muy próximos a la ciudad de Bahía Blanca. Buscamos la sombra de un árbol y nos dispusimos a comer algo. Otra vez unos sándwiches, esta vez preparados por la novia de turno de Martín, y tomamos una Coca-Cola. Lo mejor sería pasar la noche allí. Armamos una de las 2 carpas que llevábamos, la destinada para estos casos, una de muy fácil armado, y al otro día llegamos hasta la estación de servicio más cercana para probar suerte con otra 4x4. Mientras me disponía a leer Rayuela, único libro que me acompañaba durante el viaje, Martín buscó su libreta en la mochila y salió a fumar un cigarrillo. Había en la actitud de esa mujer signos de fuerte autoridad, en la de él de sometimiento. Si bien pronto calmó su ansiedad de saber en peligro parte de sus bienes materiales, en el tono de voz de Alberto me pareció percibir la urgencia de fundamentar su comportamiento. Usaba las palabras que ella quería escuchar, quizás en el afán de no provocar una reacción adversa de su parte. Todo el tiempo que su esposa indagó, él calló. Por momentos me pareció que estaba tentado de intervenir, de acallar ese interrogatorio casi tortuoso por conocer de nuestras vidas. Leonardo debió darse cuenta de su incomodidad porque decidió terminar con nuestro inocente juego. Él parecía tenerle miedo, qué extraño. Bueno, tampoco tengo por qué sorprenderme tanto. No sería el primer caso de una pareja que convive con actos de violencia, de sumisión o temor. No sería el primer caso de una pareja en la cual uno se resigna a la voluntad del otro o le es imperiosa, en la que el poder es un protagonista que se inmiscuye a cada momento, en cualquier circunstancia. Esta mujer que manifestaba su fuerza, que consumaba poder sobre su hombre, seguramente lo hacía en el intento de dejar encubiertos sus propios sentimientos de inseguridad y carencia. Recuerdo haber leído, en épocas de estudiante de humanística, la corriente filosófica nietzscheana y su teoría sobre la voluntad del poder. En su obra, Así habló Zaratustra, el filósofo explicaba que donde existiera algo viviente, aparecería el sentimiento de poder como carácter fundamental de la vida. Siempre me sentí confuso ante esta apreciación, por cuanto los términos voluntad y poder estaban allí íntimamente ligados, hasta que pude comprender que tanto el que constriñe como el que depende se necesitan, el que domina y el que es dominado, el que sirve y el que es servidor, el que ordena y el que obedece. Alberto y su mujer era evidente que se complementaban. Las actitudes de él, aunque desvalorizadas, eran presas del afán de su esposa. Vaya locura la de algunas relaciones. Nuestro próximo chofer fue un hombre muy obeso que conducía un camión Scania. Cuando nos dijo que iba a Neuquén, no pudimos sentirnos más afortunados. Estaríamos a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche, donde deseábamos acampar, sin saber que, con el propósito de buscar un lugar más apacible, allí mismo cambiarían nuestros planes. Durante el trayecto me arrepentí de haber subido. El gordo iba a más de 100 kilómetros y desde arriba del imponente camión
Veíamos cómo pasaba a los vehículos de manera muy arriesgada. No se me ocurrió hacerle ningún comentario. Cuando lo intenté, dejó de manifiesto que estaba dispuesto a parar donde quisiéramos. «La ruta está llena de boludos como ustedes», dijo después de pasar en una subida a otro camión de su misma envergadura. Entonces Martín dijo: «¿Siempre jugás a la ruleta rusa?». Un silencio casi sepulcral se apropió de la cabina del Escaña. Nos contó que hacía más de 10 días su mujer había tenido un bebé. Todavía no lo conocía. Residía en Córdoba y viajaba al sur 2 veces al mes. No entendí muy bien a qué se dedicaba y me pareció poco oportuno indagarlo. Cuando le hacíamos alguna pregunta se ponía nervioso y apretaba cada vez más el acelerador del monstruo donde nos transportaba. Dejábamos que hablara y de vez en cuando asentíamos con un leve murmullo. La ruta era bastante aburrida. Entre la parquedad del Gordo y nuestras reservas dormitamos casi todo el tiempo. A medida que fuimos alejándonos de la ciudad, un paisaje desolador ganó la meseta árida de esa zona rionegrina. Unas pocas matas achaparradas eran el único escenario que teníamos a ambos costados. El sol había comenzado a calentar los vidrios de la cabina del camión y el hombre al volante se sacó la camiseta. Se inició un nuevo martirio que se sumaba al de ir presos de la voluntad casi asesina del conductor. Olía a sudor ácido y oleadas de ese hedor pegaban en mis narices por efecto del aire acondicionado. Yo iba sentado en el medio. Por momentos hice esfuerzos para no descomponerme. Me habían caído bastante mal unas medialunas grasientas. Por lo bajo, le dije a Martín que después de la próxima parada, el lado de la puerta me correspondería. «No, Leo», me dijo el muy desgraciado. «Vos me enseñaste que cuando uno elige, se hace cargo». Tuve ganas de insultarlo, pero me contuve. Ya vería la forma de ganar el lugar que me alejara de las axilas del Gordo. En una de las estaciones de servicio de la ruta aledaña al pueblo de Colorado, el Gordo se encontró con un par de colegas. Estaban asando un cordero detrás del galpón de la comería y lo alentaron a quedarse. Martín dormía, al menos eso es lo que pretendió hacerme creer, y yo tuve que bajarme por el lado de la puerta del conductor. La urgencia de un sanitario así lo exigía. Estiré las piernas, me lavé la cara y las manos y observé que mi amigo seguía sentado. Supe que su intención era permanecer allí para conservar el lugar que intentaría ganarle. Pero el Gordo se acercó para decirme que se quedaría allí por lo menos media tarde. Con el asado vendrían unos vasos de tinto y no quería ser el responsable de algún accidente. Me dijo que estábamos invitados. Me acerqué al camión a consultar con Martín y antes de que hubiese terminado de hablar, ya se había bajado. No estaba dispuesto a perderse el almuerzo. Comimos a la sombra de los álamos y nos divertimos a lo grande con los chistes de un chaqueño que acompañaba a uno de los camioneros. Nos devoramos la carne ofrecida y, a decir verdad, tomamos muy poco vino porque era de pésima calidad. El tetrabric más espantoso que habíamos tomado aún en los años en que cualquier bebida que contuviese alcohol era bienvenida, en especial si era gratis. El Gordo durmió la siesta bajo las alamedas y nosotros caminamos un rato hasta que el agobiante calor nos arrastró a tirarnos también bajo la sombra de unos arbustos. Al reanudar el viaje nos sentimos felices. Nuestro conductor se había acordado del agua y del jabón. Fue un alivio, porque pese a mis esfuerzos, no pude hacerme el lugar del lado de la puerta. Sintonizó una FM y escuchamos música heavy. Por primera vez me detuve en el tatuaje que tenía en su brazo. Era un jaguar. De una boca semiabierta se apreciaban los colmillos. Tenía además una gruesa cicatriz en el abdomen,
de la que ya habíamos conversado con Martín. Yo creía que era producto de una operación por algún problema de salud. Él, que debía ser el rastro dejado por algún arma blanca. Iba a averiguarlo durante el próximo trayecto. También nos prometimos llamar a nuestra familia desde Neuquén, apenas nos alcanzara la señal. Magalí debía estar hecha una furia. La única preocupación de Martín era su madre. Claro, de tener que llamar a su novia, hubiera tenido que elegir entre la de la última semana o la de la anterior. «Che, ¿ustedes?», por fin preguntó el gordo. «¿Qué piensan hacer? ¿Van a estar muchos días en Bariloche? Van para allá, ¿no?» «Suponemos que sí», contesté, «o por lo menos cerca de allí. Quizá San Martín de los Andes». «¿Conoces?», le preguntó Martín. «No, nunca llegué. Con la vieja», se refería a la mujer, «pensábamos venir, pero la embaracé y sonamos. Ahora con el crío se va a hacer difícil». «¿Cómo se llama tu hijo?», traté de intimar. «¿Sabés que no me acuerdo qué nombre le eligió? Uno raro, es una nena. Algo así como Antonella, Marianela, Anabela. Voy a tener que memorizarlo», se rió. «Y sí, sería conveniente». «¿Es la primera?». «La primera con ella. Tengo 2 guachitos que viven con la madre en Pompeya. Hace rato que no los veo a los pibes. La muy hija de puta me los niega». Preferí callarme. Habían comenzado a colorearse sus pómulos. «Por problemas de negocio me achuraron la panza y caí en cana unos meses. Le metió tantas cosas en la cabeza a los muchachitos que ni siquiera me atienden cuando los llamo por teléfono». «Ah, era eso». Martín tenía razón. Me miró con cara de ganador. Comprobamos que cuando se ponía inquieto pisaba más el acelerador y sus gruesas manos se aferraban con fuerza al volante. Mientras superaba el paso a otro camión, un brusco movimiento ocasionado por sus reflejos ante la inminente colisión con una moto que venía enfrente nos condujo hacia la banquina. Los estruendos de las chapas de la carrocería de la caja se agolparon en nuestros oídos, dejándonos sin habla. ¿Qué la parió? Siempre que me acuerdo de esa yegua me pasa algo. Debe estar engualichándome. Algo voy a tener que hacer. Si no fuera por esos chicos, ya nos jodería. Bajamos los 3, comprobó que no había pasado nada importante. El de la moto y el del camión ni se habían enterado. Y continuamos la marcha. A los 5 minutos, el velocímetro volvió a marcar 100 kilómetros. Ya estábamos en Chuelechuel. Descendimos de la Escaña y sin decir ni una palabra, comunicándonos solos con un gesto, tomamos nuestras mochilas. Cuando el gordo nos vio, gritó: «¡Cagones! Ustedes de hombre no tienen un carajo. ¿No será que son trolos, no? Con esas caritas de...». «Gracias», dijo Martín, «gracias, en serio, pero queremos conocer la cordillera». «Quizás más que vos a tu hija», agregué. No contestó y nos alejamos. Conversamos largo rato sobre los acontecimientos del día. Nos pusimos de acuerdo en mirar mejor la cara de nuestros eventuales conductores y en apelar a la intuición. El viaje con el gordo había sido una odisea. Es difícil comprender que, superado el siglo XX, el hombre aún sienta la necesidad de hacer prevalecer sus deseos por medio de la violencia. Mientras concurría a la escuela secundaria, lejos de saber que la vida me encaminaría por el área de las ciencias exactas, me entusiasmaba leyendo sobre el tema. No recuerdo ahora qué pensador, analizando el fenómeno, refería que la dominación y la represión siempre estaban representadas en términos de lucha-sumisión. Su funcionamiento, revelado en este caso en el gordo, a través de sus actos violentos, depende de las relaciones interpersonales, siempre íntimamente enlazadas, en las cuales
uno pudiera ejecutar el rol del condicionante y otro el del condicionado. Yo, que en el seno de mi hogar vi a menudo la lucha constante por la dominación, por la fatídica necesidad de apropiarse de la libertad del otro, someterlo a propias decisiones, obligarlo a obedecer, hoy puedo comprender un poco más que los hombres son el sustrato sobre el que se afianza el poder, que es verdad que algunos son objetos de un temperamento que favorece esa conducta, pero mucho más son proclives a soportarla. Todos son parte de una red enfermiza en la que la dominación se ejerce o se sufre. Hay un poder que lacera, como el de aquel que atraviesa con la lanza el corazón del animal que inválido caerá a los pies del ejecutor para saciar sus necesidades más urgentes. Veía en el gordo a un hombre sin proyectos y sabía que el ser humano puede soportar muchas cosas, hasta la indigencia y la privación, pero lo que le es difícil es tolerar la desesperanza que le provoca la incertidumbre. Yo mismo, en este momento, me veo limitado por falta de un proyecto laboral, pero sé que tengo las herramientas para enfrentar la adversidad. No me aturde, por ahora, la idea de un futuro incierto, porque he construido las competencias y las habilidades imprescindibles para sobreponerme al infortunio. No me asusta tampoco dejar de lado mi formación académica para encontrar en otra actividad lo indispensable para vivir, porque en definitiva, en algún momento, lo que ansío llegará, porque estoy preparado para eso y además lo deseo, o por lo menos es en eso en lo que quiero pensar. Sé que soy parte de una cultura que contribuye a formar la identidad de las personas a partir de la formación o los conocimientos que posea. El gordo pareciera quedar afuera de esas oportunidades. Los cánones tradicionales, como lo son la inserción laboral o profesional, carentes en él, determinaron de alguna forma sus actos violentos. La falta de proyecto puede ser generadora de violencia. La sociedad excluye a los tipos como el gordo, y ellos, como todos, necesitan espacio de contención, un sitio propicio para definir su rol en la sociedad. Si se les priva de eso, recurrirán a otro tipo de experiencias, hasta las aberrantes. El gordo quizá no sea consciente de la influencia que ejerce a partir de sus comportamientos. Intimidan, desmedran, acusan, juzgan y meten miedo. Y él, detrás de su enorme cuerpo, esconde el resentimiento, el odio y la bronca. Puede verse acá con claridad la antinomia poder y violencia, comprender aquella teoría que desestabiliza todo lo creído hasta la mitad del siglo pasado al respecto, con argumentos que explican que lejos de ser un ejercicio del poder, la violencia es el ejercicio de la impotencia. En el gordo está tan claro la impotencia por los hijos que lo ignoran. Desestima a su mujer, la que por destino natural parió una hija de su sangre. Y para con la niña con quien parece esforzarse, para ni siquiera recordar su nombre, desnuda otra vez la impotencia, la amenaza al abandono, a la soledad, al desamor, al sentido de la vida misma. Es probable que así viva el gordo hasta sus últimos días, enemigo hasta de los seres que ama. En fin, no sé por qué escribo esto, es tan complejo el entramado que jamás podría dar lugar a conclusiones simplicistas. Nuestro próximo chofer fue un visitador médico que nos levantó enseguida. No le gustaba viajar solo y cuando veía la posibilidad de una compañía, la aprovechaba. Nos contó que prefería subir a mujeres. Reflexionó que algo debía estar pasando, ya que las chicas ahora no se animaban a hacer dedo. Fue él quien nos habló de la angostura.
un lugar bordeando el lago Nahuel Huapi. Según sus apreciaciones, era un verdadero paraíso, el paisaje más bello que pudiéramos imaginar. Hasta podríamos, recorriendo pocos kilómetros, pasar a Chile. Tendríamos ocasión de realizar cuanta excursión agreste o lacustre se nos ocurriera, nos aseguró. Nos propuso que nos tomáramos el tiempo para hacer esa ruta caminando, para apreciar y disfrutar a pleno del paisaje. En este punto aceptamos su sugerencia. Lo que no consideró el buen hombre fue que nuestras expectativas estaban puestas en tirarnos frente a algún lago los 20 días programados y no gastar un peso más de lo necesario. En Neuquén no estuvimos más de media hora. Bebimos unas cervezas en un bar de la ruta, comimos algo y hablamos por teléfono. A Magalí no la encontré y la idea me perturbó. La madre me dijo que había salido con unas amigas, que no sabía dónde estaba, tampoco a qué hora regresaría. Me preguntó si quería dejarle algún mensaje. Sospeché que se habían puesto de acuerdo para generarme duda y hacerme comprender que la vida, aún sin mí, continuaba. Lo que no estaba en mis planes era que esa respuesta, tan simple como lógica, me molestara. Le dije que no le dijera nada. Tampoco podía pedirle que no le contara acerca de mi llamado. Después de todo, lo había hecho. En el trayecto de Neuquén a Piedra del Águila manejé yo. El visitador no dejó de dormir y Martín, quizá debido a la cerveza, no se apiadó de mí, ni siquiera para cambiar los CD a medida que terminaban. El hombre tenía muy buena música. Elegí a Aznavour. Aunque me propuse no pensar demasiado porque mi inconsciente me traicionó. Lo escuchábamos a menudo con Magalí. Apreté 3 veces el botón para retroceder y volver a allí. Ese día solo vimos de Bariloche las luces de la ciudad y la luna reflejándose en el lago Nahuel Huapi. Después de despedirnos del visitador, Martín insinuó: «Esto pinta espectacular, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si esperamos hasta mañana? Vemos un poco y decidimos». Estábamos en pleno centro de la ciudad, en el centro cívico, frente a una arquitectura de piedra y madera que vaticinaba las construcciones que desde entonces comenzaríamos a apreciar. Un hombre que se ganaba la vida exponiendo a una pareja de San Bernardos con su par de crías y fotografiando a los turistas con esos ejemplares perrunos, nos indicó la avenida Bustillo, la que nos conduciría a uno de los campings más cercanos en la Playa Bonita. Nos recomendó no hacer ese trayecto caminando a la noche, que nos tomáramos algún transporte porque nadie se detenía allí. Era una ruta muy sinuosa y de gran tránsito. Por la derecha bordeaba el lago y por la izquierda se ubicaban un sinnúmero de complejos turísticos, restaurantes y negocios. Caminamos unas cuadras y tomamos un colectivo que nos dejó a pasos de la playa. El amanecer nos sorprendió conversando. Teníamos que decidir si allí pasaríamos parte de nuestras forzadas vacaciones o desarmábamos la carpa y seguíamos. «No sé qué pensás vos», dijo Martín, «esto es hermoso, pero no creo que tengamos mucha tranquilidad, a no ser que busquemos una zona más alejada de la ciudad. Y si seguimos para Villa Langostura y a la vuelta nos detenemos por acá, tampoco podemos llegar a este sitio y no recorrer un poco. Tenemos cerca el lago Gutiérrez, el Mascardi. Podríamos embarcarnos hasta la isla Victoria, por lo menos, hacer el circuito chico, conocer la colonia suiza». «Estuviste estudiando el mapa, a mí no me jodés», se burló Martín. Sabía de mis limitaciones en conocimientos geográficos. No le podía mentir. «Y sí, viejo, ¿qué querés? Algo averigüé. Si no, ¿cómo pretendés que te enseñe las bellezas que hay en tu propio país? ¿Cómo te vas a agrandar contándole a tus mujeres los encantos de la cordillera?» Ambos sonreímos. Desandamos el camino que habíamos hecho la noche anterior y en el club náutico nos detuvimos a observar un vehículo de esos utilitarios que tenía una inscripción en la puerta de una FM de la Angostura.
Esperamos que apareciera alguien a hacerse cargo del volante y cuando sucedió, le preguntamos al pibe que lo manejaba si iba para allá. Sin inconvenientes, nos ofreció acercarnos. Fuimos saliendo de la ciudad de Bariloche. Pasamos el aeropuerto y cuando pensé que el paisaje se escapaba, el lago, imponente, se mostró ante nuestros ojos. A la derecha, el bosque nos acompañó por un largo trecho. En la costa del lago la vegetación era testigo permanente de esa excitante fuerza lacustre que limitaba con los cerros y que ahora nos provocaba deseos de verlos nevados en la estación del año que convertía a Bariloche en el atractivo turístico de muchos extranjeros. Muy pronto llegamos a la provincia de Neuquén. El río Limay marcaba el límite y allí la ruta se alejaba del lago en un juego que parecía adrede para mostrarnos una vez más el paraíso que estábamos descubriendo, obnubilados. La belleza patagónica de la que únicamente había visto imágenes en los medios televisivos era una realidad. Un camión que transitaba delante de nosotros distrajo mi atención absorta en el paisaje. De su precaria caja se desperdigaban tablas de considerable tamaño, maderos que volaban al ritmo del viento. A pesar de las señales con luces y bocinas que le hacían los conductores que iban detrás, el loco que lo manejaba parecía no darse cuenta. Pronto comprobamos que era consciente de lo que estaba sucediendo, pero sin embargo no aminoró la marcha, sino que comenzó a gambetear en la ruta, impidiendo el paso de los que queríamos adelantarnos, en el afán de tomar distancia del inminente peligro que ocasionaban esas vigas volando al azar. El pibe no tuvo otra alternativa que bajar la marcha y esperar que sea el loco quien se alejara lo suficiente. El conductor del vehículo que venía detrás de nosotros no asumió la misma actitud y trató, al adelantarse, de hacerle conocer por todos los medios a su alcance la amenaza que ocasionaban sus actos. Lo único que consiguió fue que el loco del camión destartalado, potencial asesino de los ocupantes de cuantos vehículos tuvieran la desgracia de cruzársele, sacara la mitad de su cuerpo por la ventanilla y con un corte de mangas le hiciera saber que no estaba dispuesto a parar ni a modificar la situación que protagonizaba. La hostilidad de ese conductor, imposibilitado para proteger su vida, mucho más la de otras personas, me enfrentó otra vez a la lucha por el poder. Su decisión de continuar la marcha, adueñándose del destino de los demás, lo enmarcaba en la figura de un aliado del abuso, lo que le permitía, como a la mujer de Alberto, como a El Gordo, ocultar sus propios temores. Yo lo vivía también como un signo de cobardía, aquella cobardía que hacía que mi madre agachase la cabeza y se retirara a su cuarto a ahogar su llanto. Ella, conocedora del pensamiento de Schopenhauer, repetía a menudo y yo memoricé: la vida es una cacería incesante, en la que los seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan la piltrafa de una horrible presa. Me negaría siempre a creer que así fuera. Sin embargo, había observado con impotencia a aquel hombre. No había en él rasgos de conmiseración, como tampoco demostraba vocación de condescendencia, pero lo que lo hacía mucho peor era que formaba parte del mundo que mis hijos heredarían. Muchas de nuestras tradiciones filosóficas habían buscado asociar la razón a la moral, intentando establecer pautas identificatorias de lo irracional con lo violento. Este conductor, se me ocurría pensar, respondía a formas atávicas de violencia, sin duda a patrones culturales ritualizados,
casi naturales, seguramente para su forma de comprender el valor de la existencia. Si bien es sabido que la violencia es una de las innumerables formas que tenemos los seres humanos para relacionarnos y que tiene un objetivo, aunque a veces en forma inconsciente, siempre persigue hacer daño, provocar dolor, degradar física o psicológicamente. Cuando mi padre insultaba a mi madre, y aún siendo yo muy chico, entendía que era él quien tenía la autoridad. Hoy, en cambio, contando con otros elementos, puedo comprender que para ejercer esa autoridad necesitaba de quien le permitiera practicarla. Y allí estaba mi madre esperando, presa de su propia impotencia. Me llamaron la atención los picos perfectamente dibujados de las montañas que conformaban la cordillera de los Andes, en cuyas cimas más altas podía divisarse la nieve que los rayos del sol no habían logrado derretir. Por unos cuantos kilómetros se exhibió un bosque de pinos. Ostentaron los verdes intensos de miles de arbustos, los más claros, los brillantes, los ocres, los dorados. Esa diversidad de tonos, para mí y creo que también para Martín, solo existían hasta ahora en la imaginación de un eximio pintor que buscaba sumergir su pincel en la mezcla de tintas para deslizarlo en el cuadro de su creación. Los verdes contrastaban con el turquesa azulino de las aguas que, iluminadas por el alto sol del mediodía, producían espejismos en la quietud. A los bordes del lago Nahuelhuapi, tal como en un verdadero espejo, se observaba el bosque que orillaba transmutando en las aguas los tonos de su follaje, como una forma cabal de mimetizarse con él. En la radio pasaban Fly Me to the Moon, interpretada por Frank Sinatra, y recordé a Magalí, las veces que había querido hacerle el amor mientras sonaban los acordes de esa canción. Y aunque ella se resistía a dejarnos tentar con la insinuante letra de su canción, aún no perdía las esperanzas de hacerla cambiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que más me molestaba de ella era esa negación a dejarse amar sin prejuicios, a permitirse una entrega total respondiendo a los impulsos de su piel, a disfrutar. Me pregunté por qué razones no cedía a romper con sus estructuras mentales pese a mis innumerables intentos. ¿Estaba dispuesto a resignarme a los esquemas que ella fijaba? Era yo quien tenía que resolverlo. En este punto envidiaba a Martín, siempre acompañado de chicas que se mostraban más libres, quizás más auténticas. Más de una vez había deseado a alguna de las novias de mi amigo. Lo que no me quedaba muy claro era por qué él quería encontrar una mujer como la mía. Claro era, yo no hablaba de mi intimidad con Magalí. Si alguna vez él había hablado acerca del acto de amar y su relación con el arte. Él sí, claro que lo había hecho. Eran los momentos en que Martín filosofaba. Yo lo escuchaba con mucha atención. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez sobre el arte de amar?, dijo en aquella ocasión. Claro que para poder referirse al amor como un arte, es necesario amar el arte y saber del amor, se sonrió. ¿Y qué sabes vos del arte? Nada, pero mucho del amor. Y tengo imaginación, ¿o lo dudás? No lo dudaba. Ante mi sorpresa buscó su cuaderno de anotaciones, hurgó en sus páginas y leyó. Es ese momento sublime en el que el ser se despoja de todo lo material para ser piel y deseo, cuerpo y energía. Necesita de inspiración para no cometer la torpeza de ser vulgar, creatividad para sondear en los recónditos caminos que le ofrece la obra que enfrenta, destreza para recorrer con manos hábiles cada espacio que lo provoca, técnica para despertar desde las más sutiles hasta las más feroces emociones, libertad para dar rienda suelta a las fantasías más perspicaces, capacidad de entrega para generar la confianza que se necesita, sensibilidad para descubrir el cuerpo que late, vibra, se estremece, se eriza, transpira,
tiembla, se sacude, irrumpe en espasmos y alcanza la gloria. La sangre que corre embravece, sonroja las mejillas, dilata las pupilas, quema la piel y arde en el vientre. Es imprescindible la paciencia para esperar el momento justo en el que está avisorándose la cima. Fuerza para no morir de placer ante el éxtasis final. Los cuerpos están exhaustos, la obra de arte concluida. Muchas podrán parecérsele, pero ninguna será igual. Me miró como esperando una respuesta. Yo había quedado admirado. Se necesitaba haber sentido todo aquello para poder expresarlo en esas palabras. Y Martín era muy joven. ¿Y qué te pareció?, preguntó. Muy bueno, Martín, te lo digo en serio. Si hasta podrías dedicarte a la literatura, bromeé tratando de disimular mi sorpresa. Quizás sea hora de pensarlo, dijo mientras cerraba su libreta de apuntes. A medida que avanzábamos, podíamos observar gran cantidad de automóviles parados, ocupando las pocas orillas que dejaba allí el lago, refrescándose, tomando mate o simplemente deleitándose con el exuberante paisaje. Cuando un cartel dio la bienvenida a Villa Langostura, todavía faltaban poco más de 10 kilómetros para arribar al paraje urbanizado. Los anuncios, previniendo de los riesgos del hielo, daban cuenta de las vicisitudes climáticas que sufría esta tierra en el invierno, aunque ahora nos agobiara el calor. Pronto aparecieron avisos ofreciendo bebidas artesanales, chocolates, productos ahumados, cabalgatas, caminatas guiadas, snowboard, alquiler de ropa de esquí. Al finalizar la única y prolongada calle del lugar, tomamos la ruta que tanto podía llevarnos al límite con Chile, si tomábamos el camino a la izquierda, o a San Martín de los Andes a la derecha por la ruta 40. A 45 kilómetros nos esperaba Villa Traful. Un paisaje imponente se contemplaba en ese brazo del lago Nahuel Huapi. A nuestra diestra fuimos dejando el Correntoso, su pedregosa arena volcánica, sus aguas, las elevadas paredes de fronda y la espesura de exquisitas especies vegetales. En el estrecho camping, ubicado en la orilla del mismo lago, habíamos pasado 2 noches, solo para descansar del largo viaje en auto, asearnos como Dios manda y hacer algunas compras. Escapando del bullicio y del aturdimiento, decidimos continuar hasta la Villa Traful, el destino que ya nos habíamos fijado. Un lugar que, según nos habían contado, mantenía las características de ese inusitado paisaje, pero inmerso en la tranquilidad de una zona alejada de la urbe. Transitamos la ruta con lentitud, como bebiendo de esa atmósfera húmeda y aromática los efluvios de sus frutos. Caminamos hasta que el asfalto nos dejó por un camino de tierra que nos acompañaría largo rato. Era el mentado camino de los 7 lagos. Tiramos una lona en un verdín y tomamos unos mates. Hicimos dedo y 1 hora después nos levantaron unos porteños en una camioneta. Subimos atrás, en la caja. El terreno seco y áspero no nos dejó intercambiar ni una sola palabra durante el viaje. Y cuando leímos el letrero que informaba acerca del cruce que nos llevaría a la villa, golpeamos la luneta para avisar a los muchachos que nos bajaríamos allí. Nos encontramos con una cuesta elevada y bastante angosta, de tierra negra brutalmente verde, cerrada por momentos. El camino era una trocha dibujada entre el bosque. Los árboles techaban la sinuosidad de la senda con la vegetación que se elevaba por sus troncos de magníficos diámetros. Los rayos del sol se filtraban por los follajes de los coigües, desplegando haces de luz mágicos. Imaginé que si era verdad que existían los gnomos y los duendes, era aquella su morada, y me dejé dominar por la paz del lugar,
los aromas, las sensaciones, los colores. Nos detuvimos en un espacio donde la planicie llamaba la atención por su uniformidad y descubrí el cielo patagónico, el limpio aire de ese espacio, la calma energética, la mansedumbre del pastoreo, el canto de las aves. Allí, ante nosotros, el lago espejo como un cristal reflejaba nítidas las laderas de las montañas. Lo primero que me conmovió fue protagonizar el contacto con la naturaleza agreste y vívida. Fuimos testigos del nacimiento de un ternero, una situación que me emocionó hasta las lágrimas. Pudimos observar de cerca, apenas a unos pocos metros, esa aparición espontánea, la cabeza del animalito asomando al mundo hasta que todo él se precipitó y la madre se apuró a verificar su estado. Poco después se tendió a descansar y a esperar que se desprendiera la placenta que colgaba de su sexo. A pocos minutos, la cría movió sus patas, trató de acomodarse y abrió sus ojos al hábitat privilegiado que la albergaría. Quedé fascinado con tanta ternura. Seguimos el recorrido, turbados con esta realidad tan distinta a la cotidiana. Parecíamos dos adolescentes descubriendo el mundo. Me sorprendió el gris plomo de los troncos resecos, víctimas del viento, del azote temporal o de quién sabe si no, del hombre. Y entre ellos, cientos de plantas de rosa mosqueta se expresaban con todo su esplendor. La vida y la muerte conviviendo sin temerse, enfrentadas al hombre, como queriendo en forma subrepticia manifestar el mensaje de algún dios. Una subida pronunciada agotó nuestras energías. El sendero era aún más angosto y por trechos se dificultaba el paso de 2 vehículos. El camino estaba construido respetando tanto la naturaleza que de pronto un grueso tronco se interponía en el medio. Bebimos de una cascada fugaz el agua helada, transparente y de sabor dulce. En la travesía comprobamos que nos faltaba entrenamiento físico. Nuestras piernas comenzaron a sentir el cansancio y el peso del cuerpo. O quizá lo sentíamos más, se justificó Martín, porque estábamos a una altura significativa. Para entonces, debido a la apretada vegetación, caminábamos en la sombra. Cada tronco que veíamos nos parecía una verdadera obra artística. Cada manantial un resuello para nuestro cansancio. Por momentos el trayecto que recorríamos daba cuenta de un crudo invierno. Algunos árboles parecían sostenerse en la nada, sonsacada su tierra por el aluvión de agua proveniente de deshielos o de intensas lluvias. Sus raíces al aire, desnuda su corteza. Una intensa bajada nos devolvió el ánimo. Poco a poco la senda se fue abriendo. Nos sentamos al pie de un arroyo entre las inmensas piedras, contemplando cientos de troncos cadavéricos que sobresalían otra vez por su plateado color entre tanto verde. Estábamos dentro de la esfera del Parque Nacional. La arena comenzó a ser blanca. Nos detuvimos en el puerto Arrayán, en un campamento agreste de aguas frías y profundas a 15 kilómetros de Villa Traful. Allí decidimos instalarnos. A orillas del lago Traful y con todo lo que necesitábamos a nuestro alcance, armamos la carpa lo suficientemente alejada de las pocas que había en el lugar, pero bastante cerca de una que más tarde nos llamaría mucho la atención. Tenía divisiones internas, un amplio toldo al frente y ventanas en cada uno de sus laterales. El primer día no pudimos ver a quienes la ocupaban. A la noche, muertos de cansancio después de 5 días de viaje, dormimos 18 horas seguidas. Ese día hasta nos olvidamos de comer. Martín fue el primero en despertarse. «Leo, Leonardo», llamaba con gritos emocionados.
Acabo de calentar café y las primeras tostadas se quemaron, pero huelen bastante bien. Es nuestro primer desayuno como mochileros desocupados. ¡Levántate! Mientras lo hacía, vi a nuestros vecinos. Ella era bastante linda. No tendría más de 20 años. Él estaba cerca de los 40. La mujer era menuda. El hombre alto, delgado y musculoso. Tenía un rostro oblongo, barba desprolija y una mirada particular. No me causó buena impresión. Ella sí. Saludó apenas nos vio y nos ofreció de las frambuesas que comía. Atraídos por una fogata, esa misma noche nos acercamos al sitio donde era habitual que se reuniera la mayoría de los campistas. Nos faltaba la guitarra, alguien que cantara, cervezas y muchas ganas de divertirse. Allí conocimos a nuestros ocasionales compañeros. Sentados en un tronco, muy cerca, se hallaban los vecinos. Nos presentamos y también lo hicieron ellos. La chica se llamaba Inés y él Pablo. Eran de Rosario y hacía más de una semana que habían llegado. Venían de Chile, de Pucón. Se mostraban encantados con este lugar. Martín, siempre más observador, comentó más tarde que le llamaba la atención la manera en que Pablo miraba a Inés. Lo tranquilicé diciéndole que no era para menos. «¿La miraste? Es muy atractiva. Él es demasiado mayor para ella y parece ser un personaje particular. Por las dudas, no la mires demasiado», bromeé. «No te rías, se lo digo en serio, no me gusta nada». «A mí tampoco, pero no estábamos allí para detenernos en Pablo, mucho menos para hacer juicios de valor». Un par de muchachos del Chubut, de la ciudad de Puerto Madryn, de no más de 20 años, acampaban cerca. Se mantenían alejados, fumaban marihuana y por lo que presumíamos no se animaban a hacerlo en público. Martín dijo que aparte del porro, tal vez buscaban otro tipo de intimidad. En eso yo era mucho más conservador y hasta aprensivo. Martín pensaba con convicción y mucha seriedad que ya era tiempo de que se abordara desde todos los ámbitos el tema de la diversidad sexual. Dos parejas jóvenes compartían las veladas. Una de ellas tenía un chiquito que dejaban durmiendo cuando se sumaban a los encuentros en el fogón. Durante el día no se los veía demasiado. Unos cuantos chilenos ocupaban el lugar, pero no se unían a la cita nocturna. Parecían ser familia, dos parejas de edad adulta, otra de mediana edad y varios chicos. Hasta tenían un perrito como mascota, vaya a saber mezcla de qué razas, de nombre Bronson. A la noche husmeaba los campamentos en busca de algún manjar extra y de cualquier mano deseosa de acariciarlo. Al primer indicio de mimos, se volcaba mostrando su panza. No había mucha más gente. Algunos hombres de edad madura con evidentes objetivos de pesca y los lancheros. Durante el día visitaban el camping guías de turismo que ofrecían cabalgatas y alquiler de equipos para actividades acuáticas, mountain bike o algún otro deporte de montaña. La Villa Traful contaba con lo necesario para enfrentar el creciente turismo de la zona, además de guardafauna, policía, centro de informes, proveeduría, el correo, la municipalidad. En ese lugar de más o menos 400 habitantes se destacaba el muelle. Lo primero que preguntó Martín fue por qué el nombre de Traful. Un pelilargo con rastas y tez morena le contó que provenía de Trabur-Leubú, un nombre de origen mapuche que traducido era algo así como unión o junta. Era significativo. El lugar tenía todas las características que amparaban esa expresión. El lago generoso, la frondosidad de los bosques y las montañas lo convertían en un paraje cerrado, propicio para el albergue íntimo. Esa noche nos hablaron de los cerros Negro y Monje. Nos propusimos hacer la caminata al día siguiente. Cuando nos acostamos, intercambiamos, como siempre, pareceres sobre lo acontecido en la jornada.
Martín se refirió a Inés en más de una oportunidad. Entendí que ya había pasado demasiados días sin una mujer y había puesto los ojos en la menos adecuada. A la mañana siguiente, después de desayunar, iniciamos la excursión prevista. Dimos aviso de nuestro plan a la oficina de turismo de la villa. Nos aconsejaron llevar buena cantidad de agua y un refrigerio para el mediodía. Nos indicaron que bastaba con atender la señalización amarilla que iban marcando las piedras y contener la resistencia para caminar más de 4 horas. Partimos desde el centro del poblado. Enseguida pudimos observar extensos bosques de ñires. Avisoramos, admirados, los ramales laterales del Cerro Negro. El calor fatigaba nuestra piel y se hizo imperioso un descanso. Aprovechamos para almorzar. Faltaba aún un buen tramo de ascenso para llegar a las torres, a la cumbre misma. Se sentía el cansancio. No puedo creer que habiendo llegado hasta aquí tengamos que desistir, se quejaba Martín. No, de ninguna manera, le aseguré. Aunque nos lleve todo el día, llegaremos hasta la base del Cerro Negro. Y después, con todo el entusiasmo, el mismo con el que tus ojos han comenzado a posarse en el trasero de Inés, descenderemos hasta el Monje. Lo hicimos en un día despejado, conscientes de estar a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, en uno de los lugares más apasionantes del país. Desde la cima se imponía la vista del lago Traful, y como monstruos naturales desafiando la atmósfera, se mostraba la cordillera de los Andes y sus volcanes, como musas níveas, los cascos de Hernani y el Tronador. Poco después de tomarnos el tiempo necesario y nunca suficiente para deleitarnos con ese escenario, reiniciamos la marcha. Retornamos al atardecer, llenos de emoción por el logro conseguido. Cuando comprobamos que en el camping se estaban alistando para un asado en común, dejamos nuestras pertenencias y nos dispusimos a colaborar. Nos juntamos cerca del fogón, lejos de las llamas prontas a quemar los troncos para convertirlos en brasas. Habían reunido entre todos unos pesos para un cordero que uno de los guías traería de la villa. Pusimos nuestra parte e improvisamos una mesa. Martín se sentó enfrente de Inés, yo al lado de Pablo. Intercambiamos comentarios triviales. Martín e Inés no dejaron de mirarse. Esa noche, por primera vez, oímos discutir a la pareja en la carpa. Ella parecía defenderse. Pablo la insultaba. Durante el día disfrutábamos del lugar, de las cálidas gotas de lluvia que refrescaban casi todos los atardeceres, del aroma de la tierra al mojarse, de los pájaros y de la música que rítmicamente generaban las hojas al chocarse al compás de la brisa vespertina. Era habitual, con solo caminar 500 metros, tomar mate en la cercanía de las cascadas del arroyo Coacó en la pampa de los Álamos, o seguir un poco más y desde el arroyo Blanco observar la intensa y penetrante caída de sus aguas. Todos los días, Inés y Pablo hacían largas caminatas, se bañaban en el lago, cocinaban, lavaban los cacharros en un balde con agua que calentaban en una garrafa y luego, todas las tardes, salían con sus cañas a tentar suerte en el extremo oeste, lugar propicio para la pesca. Era infalible que a la noche comían pescado. Ella hablaba muy poco, cumplía con las solicitudes de su pareja y era sumamente ordenada. Si algo dejaba librado al azar, Pablo se lo recordaba con un gesto. A veces él asumía una actitud hostil, hasta agresiva. Pronto se controlaba. Después de cenar, se encerraban en la carpa y rara vez participaban del fogón nocturno.
Muero por saber qué ocurre ahí adentro, dijo Martín la tercera noche. Estos parecen no descansar nunca. Para entonces habíamos comenzado a vislumbrar, gracias a una luz proveniente del conjunto de carpas de los pescadores, una silueta femenina, la de Inés, ejecutando movimientos danzantes al ritmo de una música lenta que apenas escuchábamos. A veces aparecía también el contorno de él. Lo cierto era que se fundían en distintas posiciones eróticas. Se iniciaron gritos y gemidos. La voz de Pablo era mucho más fuerte. Era evidente que le iba señalando la secuencia de los acontecimientos amorosos. A menudo parecía darle órdenes con firmeza, con desmesura. Martín se puso ansioso y determinó que al día siguiente cambiaríamos la ubicación de la carpa. La única ventana que teníamos no daba precisamente al lugar que ahora le interesaba observar. Le dije que estaba loco, que se olvidara del asunto, que cada cual se entretenía como más le parecía. ¿Te estás poniendo nervioso?, le pregunté. Lo que no le dije era que yo también. A la mañana del día siguiente, Inés se acercó a nuestra carpa a pedirnos fósforos. Intuí que era una excusa para entablar conversación. Pronto lo corroboré. Mientras me preguntaba de dónde éramos, apareció Martín, y sin darse cuenta de que aún no se había levantado el cierre de sus bermudas, se sumó a la charla. Ella se incomodó y cada tanto miraba hacia su carpa. Le pregunté por Pablo. Contestó que estaba durmiendo y que ella se disponía a tomar unos mates. La invité a que lo hiciera con nosotros, pero se negó. Era evidente que muy a pesar de ella. No nos quedaba en claro lo que pretendía. Se mostraba reservada y hasta demasiado temerosa. Enseguida volvió a su morada. Mi amigo pensó que buscaba protección. Sí, esta noche la va a encontrar, no te hagas problema, ironicé. ¿Qué te pasa, Leo?, dijo preocupado. ¿No te das cuenta de que ahí sucede algo raro? Ese tipo la somete. Ella le tiene miedo. ¿Raro qué? No sucede nada que ella no quiera. Que juegan a seducirse antes de hacer el amor. Tal vez son sadomasoquistas. ¿Y qué? ¿Justo a vos te parece raro eso? ¿Qué viste de extraño? Nada, no viste nada. Te jode que esta mina que te gusta esté con ese tipo. Y bueno, si le tenés tantas ganas, probá. Veremos qué tal te sale. Ella muere por él. ¿Acaso no te diste cuenta de cómo lo mira? Vas a quedar pagando. No me contestó, como si no me hubiese escuchado. Me sugirió hacer andinismo hasta el cerro Fafner. Asentí. Contratamos la excursión desde el mismo camping. Una combi nos vendría a buscar a las 8 de la mañana para llevarnos hasta el lago Villarino, desde donde iniciaríamos el ascenso. Recorrimos el camino de los 7 lagos, acercándonos a San Martín de los Andes, sin dejar de deleitarnos aún más con la geografía del parque, las formas caprichosas de las rocas basálticas, producto de la erosión de volcanes, los arroyos transparentes que podían presumirse helados, esa orografía afectada por los glaciares, los cordones montañosos, la vegetación imponente, cipreses y helechos, enredaderas y musgos. Llegamos hasta una hostería y desde allí, equipados con zapatillas de trekking, nuestras mochilas con elementos básicos como agua, abrigo, gorro, anteojos y protector solar, comenzamos a transitar la senda, acompañados del guía. Un muchacho muy joven que se limitó a los aspectos técnicos y a la información turística. Pronto aparecieron las subidas intensas y fuimos penetrando en una ladera abierta de vegetación arbustiva. Nos hacía caminar en zigzag, evitando los rastros del ganado y haciendo menos forzosa la marcha. Después de una hora de andar lento y parejo, Martín me dijo por lo bajo: ¿valdrá la pena? ¿Será cierto que podremos ver la nieve allí arriba? No nos queda otra que comprobarlo con nuestros propios ojos. Traté de alentarlo. Poco a poco
Coihue muy altos fueron coronando el terreno y más tarde atravesamos una franja de lengas achaparradas de difícil tránsito. Nos detuvimos unos minutos a tomar agua. Escuchamos la información del guía, referida siempre a la flora y a la fauna, a sus características, a las posibilidades de caza, temperaturas, y continuamos ascendiendo. La vista comenzó a presentarse abierta, al dejar el bosque detrás. A esa altitud, una huella marcada bordeaba el cerro. Ya llevábamos cerca de 3 horas caminando. Un par de elevaciones más iban interponiéndose en el camino y al cabo de otra hora alcanzamos la cumbre. Estábamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Nos sentamos sobre un manto de nieve y desde allí pudimos observar, tal como nos habían prometido, los lagos Filowaum, también el Villarino y el mismo Traful, el lago Fagner y altísimas cumbres. Me sentía feliz, lleno de energía. En aquel lugar se minimizaban los problemas diarios, se intensificaban las emociones y se sentía un inmenso valor por la naturaleza y la vida misma. Me hubiese gustado que Magalí estuviera conmigo, disfrutando de ese panorama. La extrañaba. Debía reconocer que la extrañaba. Nos quedaba aún por conocer el Valle Encantado. Pensé que tal vez fuera mejor dejar esa vista para descubrirla con ella. Nos habían contado que está constituida por formaciones rocosas diseñadas por el viento, la lluvia y la nieve, con texturas y colores que los procesos erosivos habían ido modelando hasta labrarlas como perfectas esculturas. El regreso fue rápido. La senda parecía haberse apiadado de nosotros. Aún así llegamos al camping tan agotados que comimos algo debajo del toldo y nos tiramos a dormir, con miras a hacerlo hasta el día siguiente. Pero no fue así. Martín interrumpió mi sueño. Leo, escuchá. ¿Qué te pasa, viejo? Estoy reventado. Escuchá, es en la carpa de al lado. Pablo e Inés. Creo que él le está pegando. Traté de seguir con mi descanso, pero mi compañero ya estaba tan despierto que no me lo permitió. ¿Qué pasa?, pregunté. El rostro azorado de Martín logró desvelarme. Esa misma noche descubrimos algo más. Otra vez se oía una música suave, lenta, sensual, pero ahora también la voz de Pablo en un tono apremiante, inflexible, imperativo. Casi podíamos presagiar lo que acontecía. En oportunidades la voz de él se hacía más clara y escuchábamos palabras obscenas, repetidas sin pausa, sin piedad. La situación continuaba con gemidos ininterrumpidos que Inés no disimulaba. A veces parecía implorar. Pablo, sarcástico, la estimulaba con frases cada vez más humillantes. En ocasiones se sentían golpes como de latigazos que bien podían ser de ramas sobre la lona de la carpa. Cuando estos eran acompañados por gritos de dolor, sabíamos que esas varas azotaban el cuerpo de Inés. La furia dominaba la escena. El deseo se fundía con el poder y la sumisión. Los gritos de dolor provenían ahora de ambas voces. Después se produjo un largo silencio, la calma más absoluta, una paz incomprensible. No éramos niños, sabíamos de estas prácticas, pero no podíamos entender que Inés, casi saliendo de su adolescencia, fuera objeto de las obsesiones y maltratos que cada noche le infligían. Lo que lo hacía aún más sugestivo era que parecía gozar de ese tormento. Esa noche, más que otras, observé que a Martín le costaba conciliar el sueño. Tampoco tenía deseos de conversar. Tomé rayuela y seguí descubriendo a la maga de Cortázar.
Si esta me parecía misteriosa, ahora menos entendía a las mujeres. Juré que ya no me quejaría de la excesiva normalidad de Magalí. Por Dios, ¿qué le pasa a esta chica? Quizá Freud lo explicaría sosteniendo que su neurosis responde a abusos sexuales padecidos en sus primeros años. No creo que estas circunstancias sean siempre producto de experiencias de ese tipo, ni de recuerdos, ni de fantasías. Yo, que observé la violencia psicológica y la sufrí, ahora sé que en el fondo fui también una víctima de esa misma violencia, porque cuando intentaba hacerme escuchar, era acallado por la autoridad de mis padres. Muchas veces tuve miedo y me sentí indefenso, pero siempre me consolaron con ternura y con promesas de que las discusiones y las actitudes agresivas no se repetirían. Inés, además de ser una víctima, provoca el ultraje y lo sostiene. Arremete, quizá de otra manera, con la misma fuerza con que lo hace Pablo. Claro está, él, más fuerte, siempre abusará de ella, que por naturaleza genérica es más lábil. Existe un dominio y un desequilibrio de esas fuerzas. Recordaba a mi padre. Juraba no querer dañar a mi madre, pero su comportamiento era dañino y su intención era doblegarla, someterla a sus deseos hasta paralizarla. No podría decir que entre ellos existiera violencia física, pero sí que él lograba apoderarse de su voluntad y de su pensamiento. Es evidente que mi aparato psíquico, aunque no me hubiera dado cuenta hasta ya adulto, fue construyéndose a partir de estímulos perturbadores. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? ¿Intento comprender la violencia? ¿Tendría que debatir en torno a la misma existencia humana? ¿Te olvidaste que sos ingeniero, Martín? Bueno, después de todo, soy parte de una sociedad, y una sociedad no existe sin violencia, agresión o conflicto. América Latina es una de las sociedades más agresivas. Se lo atribuyen a la cultura, a la política, a las tradiciones e incluso a datos biológicos de nuestras poblaciones. Quizás sea así, ¿por qué no? Deben existir potenciadores sociales. Creo que esto de Inés y Pablo es otra cosa. Son individualidades con factores que determinan una patología, supongo. No en vano, la misma ciencia sociológica nace analizando fenómenos violentos y hoy las investigaciones sociales nos proveen de elementos que pueden vaticinar, basándose en sus características, quienes protagonizarán como víctimas o victimarios esos fenómenos. ¿Serán conscientes Pablo o Inés, o ambos, que son presos de un destino que puede terminar con sus vidas? Porque es eso lo que siento que sucede frente a la violencia de género. En definitiva, en el entramado psíquico de todo ser humano no se plantea otra cosa que la muerte misma. Leonardo se durmió con Rayuela sobre su pecho. Es increíble. Hace 1000 intentos, pero no logra concluirla. Esperé que mis vecinos se prepararan para la pesca. Tenía que encontrar la forma de que Inés supiera que necesitaba hablarle. Para mi sorpresa, a la hora habitual, salió solo él. Soporté el tiempo suficiente como para asegurarme de que se alejaba y me alejé a la carpa. La llamé en voz baja, una y otra vez. No obtuve respuesta. Levanté un poco el cierre y agachándome, pude ver que estaba allí adentro, recostada sobre la colchoneta. Inés, soy yo, Martín. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Le pregunté casi en un susurro. Martín, ¿qué necesitas? Verte. ¿No fuiste hoy a pescar con Pablo? ¿Te sentís bien? Sí, no te preocupes. Es que estoy muy cansada. ¿Puedo entrar? No, ni se te ocurra. Está bien, entonces salí vos. Si no lo haces, juro que entro. No, por favor, suplicó. Se hizo un breve silencio. Nos encontramos dentro de media hora en el bosque que está en la curva del lago por la izquierda,
arriba, cruzando la ruta, por donde se forma el primer arroyito. De acuerdo, respiré, voy para allá. Asegúrate que nadie te vea, Martín. Te lo pido por favor. Había temor en su voz, pero igual deseo de acudir. Aún no tenía muy en claro por qué, ni a qué. Leo estaba durmiendo, no le avisé de mi ausencia. Él sabía que solía recluirme a escribir, a pensar, o que iba a caminar en soledad por esos parajes alucinantes. Por ahora no le contaría de mi encuentro con Inés. La vi llegar a paso apresurado, vestida con un pareo que dejaba al descubierto sus hombros, el pelo suelto, anteojos oscuros y una visera en la cabeza. Me di cuenta de que caminaba con cierta dificultad, pero pronto comprobé que calzaba hojotas. ¿Cómo estás? Bien, me contestó. Si Pablo se entera de que estoy acá se va a enojar. Pero vos estás acostumbrada a que se enoje. ¿Por qué decís eso? No es así. Lo que pasa es que es muy celoso. ¿Y entonces por qué viniste? No me lo pediste. Pensé que te pasaba algo. Ni vos crees lo que estás diciendo, Inés. Hizo silencio. Le di la mano para ayudarla a acercarse. Se sentó a mi lado. Está bien. Tenía ganas de conversar con alguien. ¿Con alguien o conmigo?, la provoqué. Enseguida me sonreí. No la dejé contestar y le pregunté si estaba enamorada de Pablo. No pienso contestarte. Apenas me conocés y querés que te diga más de lo que yo misma sé. Puse mis manos en su hombro y se contrajo. Intentó sacarlo. ¿De qué tenés miedo? De nada. ¿Por qué habría de tenerlo? No lo sé. Con la otra mano volví su rostro hacia el mío. No ofreció resistencia. ¿Querés contarme algo en particular? No. ¿Vos? Sí, que me gustás mucho. Sos muy linda. Gracias. Apoyé muy suavemente mis labios en los suyos y esperé su respuesta. Aunque con cierta reticencia, respondió a mis besos. Poco a poco fui desatando el nudo de su pareo con la intención de que éste sirviera para apoyar su cuerpo sobre el prado. No, dijo en un susurro. Hice de cuenta de que no la escuchaba y continué. Debajo llevaba una diminuta bikini blanca. Su piel bronceada y tersa fue lo suficiente para no querer preguntarle más nada, para no saber nada más, solo disfrutar de ese cuerpo suave y brillante. La besé sin pausa. Me contuve para no poseerla de inmediato y después de recordar lo escuchado la noche anterior, puse toda la ternura que me era posible. Sin embargo, ella, ahora entregada a mis caricias, se mantenía inmóvil. Cuando el momento comenzó a apremiar y mis necesidades se volvieron urgentes, la besé con desesperación, buscando su respuesta. Mordió tan fuerte mi labio que impulsivamente grité: «Así no». Para mi sorpresa suplicó: «¿Por qué no?». Por supuesto que no iba a acceder a ese juego perverso del que ella era objeto. Apenas mi boca buscó sus pezones, sentí un sabor dulzón en mi paladar. En ese mismo momento su quejido me invitó a abrir los ojos. Un hilo de sangre corría por su seno. Seguí, por favor. ¿No te duele? No importa, seguí. Entendí pronto que necesitaba del dolor. Era evidente su apetito por sufrir, pero yo no estaba dispuesto a seguir lastimándola. Tomé su mano y la llevé a mi sexo. Comenzó a acariciarlo con suavidad, pero muy pronto perdió el control y apretó con fuerza frenética. Esta vez me contuve de decirle algo y apresuré el fin del acto. Mientras el éxtasis llegaba, sentí cómo sus uñas se clavaban en mi espalda. Sin embargo, ni siquiera simuló un orgasmo. Es más, podía asegurar que no había sentido nada. «No te gustó», afirmé. No es eso.
Estás acostumbrada a que te ocasionen daño, ¿verdad? Si me dejas, puedo enseñarte a gozar sin necesidad de que te hieran, ni que necesites agredir. Se apretó contra mi pecho. La volví a besar con lentitud. Se dejó llevar por mis impulsos, ahora más controlados. Con toda la destreza que me fue posible, indagué en sus zonas más íntimas. Entonces descubrí que estaba lacerada en el cuello, en los muslos, en las nalgas, en su sexo. Ahora fue ella la que comenzó a participar del juego, pero cuando su rostro bajó por mi vientre, la alerté con un severo cuidado, y entonces retrocedió. En el mismo instante en el que se dio cuenta de que yo alcanzaba el orgasmo, otra vez hostigó con las uñas, ahora en mi pecho. Proclamaba demostrar su coraje y se valía de los medios a su alcance para provocarme. No sentía placer, simplemente porque no me temía. Perdón, Martín, ¿no querrás volver a verme? Sí, nos veremos. Vos me harás saber cuándo es el momento oportuno. Se vistió con rapidez, ató su pareo tal como lo traía y emprendió el camino de regreso. Claro está que yo no había ido preparado para vivir esa experiencia. Tuve que volver a la carpa con mi torso desnudo, sin tener con qué cubrirlo. ¿Qué te pasó en el pecho? ¿De dónde venís? Habrá sido mi cara o lo mucho que nos conocíamos, pero no necesité contarle demasiado a Leonardo. ¿Esas marcas son de uñas? ¿Te volviste loco? Sos un imbécil. Es probable, pero si puedo la ayudaré. Ese tipo te va a matar, Martín. Entendé que está enfermo. Ella está tan enferma como él, pero apenas tiene 20 años. Puede salvarse. ¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarle técnicas amatorias? ¿O te convertirás en su psicólogo? No sé, Leo, no me jodas. Nunca me había pasado una cosa así, te lo juro. Pero sospecho que esa chica va a terminar mal. Pero él no la obliga. No, lo peor es que ahora sé que no. Entonces, ¿por qué no te dejas de embromar? Tal vez sea lo mejor. Ese día no los volvimos a ver. A la noche no solo no participaron de la velada, sino que no se escuchó el menor de los ruidos en la carpa. Respiramos. Martín dijo que se sentía mejor, que quizás ella atesorara el recuerdo de ese mediodía. Al día siguiente, Inés, calzada en un short diminuto, con su abdomen al descubierto y el corpiño de su bikini atado en la espalda, enjuagaba unas prendas en la puerta de su campamento. De vez en cuando dirigía la mirada hacia el nuestro. Pablo, con parsimoniosa voluntad, desenredaba la tanza de su equipo de pesca. Hacía una selección de moscas y cucharitas, ordenándolas en una caja de perfectas separaciones. Parecía no reparar en ella hasta que de pronto la vio. Dejó caer los señuelos que sostenían sus manos y se acercó desaforado. La tomó de un mechón de sus cabellos y la sacudió. Ella reaccionó, sorprendida, llevándose ambas manos a los pechos que con el movimiento habían quedado al descubierto. Acomodó el sostén y corrió hacia el interior de su tienda. Minutos después volvió y continuó con su tarea, ahora vestida con una tela de seda, enlazada por detrás del cuello. Me hubiese sido más fácil aceptar que Pablo fuese sadomasoquista y que Inés, vaya a saber por qué circunstancia de la vida, aceptara sin saber cómo evitar esa práctica. Pero había comprobado por mí mismo que a ella también le gustaba ejercerla, esa inclinación que conlleva sufrimiento y humillación y que los expertos no consideran una patología, salvo que la conducta devenga en perversidad, tiene sin dudas comportamientos agresivos. Estas prácticas, que en términos analíticos ha sido definida como puro placer destructivo, no existen en el mundo animal. Ellos atentan por razones de supervivencia. Me viene a la mente el momento casi sublime que pocos días atrás vivenciara en la ruta, cuando la vaca se nutrió de la placenta de su cría. Lo hizo sin otro objetivo que apropiarse de lo que su cuerpo necesitaba para alimentar mejor al ternero. Ahora bien,
Convengamos que lo de Pablo e Inés no se limita a un acuerdo para obtener placer en sus relaciones sexuales a través de la dominación o la agresividad, o un consentimiento para provocar la acción o las palabras que humillen, maltraten, castiguen. Acá la agresión sobrepasa los límites de lo sexual. Cuando escucho los gritos de dolor de Inés, y a veces también los de Pablo, pienso en esa necesidad que tienen de resistir hasta límites extremos para sentirse triunfantes y alcanzar el más alto grado de placer, el que no desean o no pueden conseguir de otra manera. Puedo intuir que Inés, pese a todo, esconde una inmensa pena. De alguna forma trató de pedirnos ayuda. Leonardo fue el primero en darse cuenta de que por algo recurría a nosotros. Hasta en su voz se puede percibir un sentimiento de insatisfacción. Sin embargo, después no puede, o por lo menos con voluntad, evitar su conducta. Es cierto que hasta el acto sexual considerado normal incluye gestos de cierta violencia. Es casi una tendencia primaria que el mundo civilizado se ha encargado de atenuar, expulsándola del escenario amoroso. Es entonces cuando aparecen los sentimientos, las emociones, el amor, la ternura y la pasión. En las relaciones sexuales patológicas, como las que evidentemente tienen nuestros vecinos, la violencia no se limita a lo físico. También recurre a lo psíquico, ya sea mediante amenazas, humillaciones, sobornos. Lo que me es aún más difícil de aceptar, hasta de comprender, es que en estos casos de masoquismo sexual se es muy consciente de la forma en que se busca el placer, la satisfacción erótica. No así en otro tipo de conductas masoquistas, en las que la persona ignora las razones de su actitud. Estas la aquejan, la perturban, la degradan, la sufre. Quizá los motivos pueda encontrarlos con una psicoterapia que la ayude a bucear dentro de sí, o ni siquiera. Pienso en Inés, en la violencia que Pablo ejerce sobre ella, hasta cuando la mira. Va a terminar aniquilando su actividad mental y su capacidad de razonar. Hoy le propondré a Leonardo que nos vayamos de aquí, lo más pronto posible. Esa noche se incorporaron al fogón un grupo de 4 estudiantes universitarios. Todos se preparaban para ingenieros en la Universidad de La Plata. Nos encontramos por primera vez en estos días con nuestras profesiones. Recordamos épocas de cursadas, las largas noches de trabajo, los exámenes interminables, el esfuerzo, las ganas, el desgano, la ilusión, la incertidumbre. Compartimos anécdotas de profesores, algunos aún continuaban dando cátedra y eran hoy sus formadores. Y cuando nos preguntaron a qué nos dedicábamos y cuáles eran las posibilidades de insertarse laboralmente en los tiempos que corrían, con un ademán cómplice, decidimos no nublarles la noche. También había llegado una muchacha. Me llamó la atención que estuviera sola. Pronto se acercó a conversar, era de Zapala. Contó que haría noche en el camping y al día siguiente viajaría con destino a Villa Angostura, donde tenía programado juntarse con un par de amigas de El Bolsón. Solo traía una mochila. Cuando pregunté por su carpa, miró hacia el cielo claro y estrellado y convino en que no sería necesario más que su bolsa de dormir. Más tarde se acercaron Pablo e Inés. Se podía escuchar cómo Miriam les contaba la misma historia que minutos antes nos había confiado. También cómo Pablo le ofrecía alojamiento. Luego de varias cervezas, muchos retornamos a las carpas. Ellos también. Miriam había aceptado tomar un trago que Pablo iba a preparar para darle la bienvenida. Le conté de estos últimos acontecimientos a Martín, que a cargo de la limpieza de la parrilla, se mantenía alejado de estas novedades.
Pensamos en alertar a la chica sobre la inconveniencia de establecer relación con aquella pareja, pero no lo hicimos sabiendo que al otro día seguiría viaje. Una vez acostados, abrimos un par de latas de cerveza más y nos quedamos largo rato conversando. Nos habíamos prometido no referirnos al trabajo durante las vacaciones. Ya bastante lo habíamos hecho esa noche con aquellos muchachos. Todavía nos invadía, aunque implícito, un dejo de nostalgia y mucha preocupación por nuestro futuro laboral. Martín, ni siquiera recuerdo por qué, comenzó a contarme anécdotas de su niñez, nunca antes compartidas. Me confesó que sus padres, antes de separarse, se agredían continuamente y que en su mente, grabadas a fuego, conservaba las imágenes violentas que durante muchos años, durante muchas veces, lo habían agobiado. Creía que para él sería muy difícil establecer una pareja estable. Siempre lo alteraba el fantasma de la convivencia. No se creía en condiciones de mantener una relación duradera. En ese momento entendí por qué admiraba tanto mi relación con Magalí. En ese instante añoré su presencia. La extrañé como nunca. Los acordes de la música que ya nos era conocida comenzaron a sonar. Desde nuestro habitáculo pudimos observar que los vecinos tenían visitas. Miriam había accedido al cobijo ofrecido, quizás reconfortada por la presencia femenina. Habían dejado una de las ventanas de la carpa entreabierta, la más grande, la que ocupaba todo el largo del lateral. Era una noche cálida y apacible. Nos dispusimos a observar. Podíamos apreciar las escenas tal como el espectador de una función de teatro de sombras. Pronto la silueta de Inés comenzó a moverse al ritmo de los sones. Se desvestía poco a poco, cediendo a su público las prendas de las que se despojaba. Pablo azuzaba, primero con un tono que hasta me pareció de cierta calidez. Enseguida después se unió al cuerpo de su amante. Martín me preguntó si podía ver a Miriam. No la veía, pero no dudaba de que estaba allí. La había visto entrar. Hasta ese momento lo había callado para no despertar en él más conflicto. Inés empezó a desnudar a su hombre. Se veía con una nitidez espeluznante. La luna era esta noche una cruel aliada. Lo hizo desde abajo hacia arriba. Algo escuchamos acerca de las zapatillas. Supusimos que Inés desataba los cordones con la boca porque desapareció su cuerpo de nuestra vista. Él bajó el cierre de su pantalón y desabrochó los botones de su camisa. Después la volteó. En una figura de puro erotismo, Inés le expuso su espalda hasta que él comenzó a vejarla con improperios, insultos y aullidos. ¿Dónde está Miriam? ¿Qué hace ella? Cuando Martín lo preguntó, pude atisbar cómo Pablo, tomándola con fuerza de un brazo, la traía hacia el escenario erótico que había improvisado. Se desentendió de Inés y se hizo cargo de la invitada. La chica luchó con fuerza para escapar del sitio del horror. Inés, tal vez presa de los celos, intentó separarla del cuerpo del hombre. Era evidente que eso lo irritaba aún más. Miriam comenzó a gritar, quién sabe cómo él, de inmediato, sofocó sus pedidos de auxilio. Para entonces habían elevado el volumen de la música, pero estábamos, por desgracia, demasiado cerca. Pablo continuaba con el juego perverso que lo excitaba hasta hacerlo protagonista del poder absoluto. Inés apoyó antebrazos y piernas en el piso y él, a horcajadas, cabalgaba sobre ella y la latigueaba tal como un jinete a su yegua rebelde. Jadeaba haciéndola jadear. La volteó otra vez, le tapó los ojos con una vincha o algo así y juntos desaparecieron de nuestra vista. Acostados ya no podían verse. Nos preguntábamos qué podía haber pasado con Miriam. Cuando abrimos otra cerveza intentando en vano desviar por un rato nuestro foco de atención,
Escuchamos su voz. Rogaba que le desaten los pies, que la dejaran ir. Un golpe lacerante invadió el espacio de lona y enseguida un quejido desgarrador predijo una tragedia. El rumor del lago flameando sus aguas ahogó todas las voces y un silencio tétrico se apoderó del crepúsculo cordillerano. Nos debatíamos qué hacer. Martín estaba paralizado, a ambos nos ganaba la impotencia. Eran las 3 de la mañana y necesitábamos al menos un par de horas para salir a buscar ayuda. En el preciso instante que tomamos la decisión de esperar, al menos que la luz del amanecer nos permitiera caminar hasta la villa, si es que no teníamos la suerte de encontrar en el camping alguien con auto que nos acercase, escuchamos movimientos. Era Pablo, salía de la carpa. Su ubicación ahora no nos favorecía, pero intuimos ansiedad en sus movimientos. Parecía buscar algo. Volvió a los pocos minutos con una manta o algo así entre sus brazos. O lo cagábamos a trompadas en ese mismo instante, o esperábamos, para con prudencia, hacer una denuncia formal. Claro está que no nos íbamos a dejar llevar por ningún impulso que no favoreciera la situación de la que éramos testigos ocultos. Cesó la música por completo y las luces del trágico pabellón del sexo se apagaron. Una calma atroz se había apoderado del lugar, como si todos sus habitantes fueran cómplices del silencio. Desde que habíamos acampado, nuestros teléfonos celulares permanecían apagados, por la sencilla razón de que no había internet allí y, para colmo, los datos móviles no alcanzaban a tomar una antena que permitiera comunicarse. A decir verdad, si la villa recibía señal, no teníamos ni siquiera un contacto telefónico de allí. Vimos, sí, en algún momento, a un guía de pesca con un equipo de radio, pero estábamos lejos de interesarnos en el tema. Tampoco sabíamos si alguien en el campamento contaba con un handy. ¿Y si salimos ya?, sugirió Martín. Usamos la linterna, no creo que sea tan difícil caminar por la cuesta con algo de luz. Mira cómo está la noche. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Crees que los carabineros van a abrir antes el despacho policial para escucharnos? Desde Villa Traful es probable que podamos marcar el 101, insistió. Si fuera así, ¿cuánto tiempo crees que ganaríamos? Esperemos a las 5 o 6 de la mañana y, en principio, pidámosle a los pibes de Chile si pueden acercarnos. Tampoco tenemos que darle muchos detalles, no sea cosa que no se quieran involucrar. Y si no vamos caminando, ¿cuánto tiempo nos puede llevar a hacer unos 12 kilómetros? ¿1 hora y media? ¿2? Es verdad, tenés razón. Tratemos de descansar un rato, si es que podemos. El sonido de las aguas del lago y la cerveza que habíamos bebido ofrecieron un clima que superó al estrés del que éramos objeto. Nos dormimos. Recuerdo haber prendido mi móvil para poner la alarma a las 5 de la mañana, por si acaso el cansancio nos jugaba una mala pasada. Faltaba aún unos minutos para que sonara cuando me despertó Martín. Leo, la puta madre que lo remil parió, despertate, Leo. Cuando pude abrir los ojos, lo vi pegado al ventiluz. De inmediato me arrimé hasta él con el único objetivo de atisbar lo mismo que parecía enajenarlo. Y entonces entendí. El espacio que ocupaba la carpa de Pablo e Inés era ahora un espacio vacío. Aún podían observarse los finos huecos que sobre la arenisca habían dejado las estacas. Fin.